¿Qué está ocurriendo en las profundidades del río Jordán? La Biblia siempre lo ha descrito como un escenario para lo divino. Encuentros celestiales, milagros que desafían la lógica y llamados que cambiaron la historia. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para esto. Debajo de sus aguas sagradas ha emergido una estatua con la apariencia de un ser celestial caído. Se reportan sonidos que recuerdan a trompetas surgiendo de la tierra mientras el agua se tiñe de un rojo inexplicable. ¿Es esta una llamada de atención desesperada de lo alto? ¿Estamos siendo testigos de una señal sobrenatural desplegándose ante nuestros propios ojos? Jesús nos advirtió que estuviéramos vigilantes y ahora parece que las señales han llegado. El Jordán jamás ha sido un simple cuerpo de agua. Su viaje comienza en las laderas del monte Hermón, serpentea a través del mar de Galilea y desemboca en el Mar Muerto. Este río ha sido el epicentro de innumerables prodigios bíblicos. Sin embargo, lo que está sucediendo en este preciso momento podría ser el evento más profético de todos. En los últimos meses, una serie de sucesos extraños han sacudido la región del Jordán. Los habitantes locales hablan de luces inexplicables que danzan sobre la superficie del agua por la noche, de temblores misteriosos que hacen vibrar el lecho del río y de encuentros espirituales tan sobrecogedores que algunos han caído de rodillas, paralizados por el asombro. Tanto turistas como residentes describen una atmósfera espiritualmente densa, como si algo ancestral y poderoso estuviera a punto de despertar. Y entonces, en medio de todo este misterio, hicieron el descubrimiento. Pero, espera un segundo. Si este enigma ya te ha atrapado, pulsa el botón de me gusta, deja un comentario con tus teorías y asegúrate de compartir este video. Es importante que más gente vea lo que está pasando. Bien, continuemos. Un equipo de arqueólogos, mientras investigaba unas inusuales alteraciones en los sedimentos de un recodo seco del río, se topó con un hallazgo que desafiaba toda explicación lógica. Oculto bajo capas de roca antigua y lodo fluvial, desenterraron algo colosal, algo que provocaba escalofríos. Ante ellos se reveló una estatua gigantesca de más de 3 metros de altura, con forma humanoide, pero con un aura inconfundiblemente de otro mundo. Su cuerpo de piedra estaba increíblemente conservado. Unas alas majestuosas se curvaban a su espalda. Sus brazos estaban cubiertos de inscripciones extrañas, una escritura arcaica que ningún experto ha logrado identificar hasta ahora. El rostro de la estatua estaba tallado con una precisión inquietante, sereno, en calma, pero a la vez abrumadoramente perturbador, como si observara desde una dimensión más allá del tiempo. La especulación se desató de inmediato. ¿Era simplemente una obra de arte de una civilización perdida? ¿O habían descubierto algo mucho más aterrador? Muchos buscaron respuestas en las Escrituras. El Génesis, capítulo 6, habla de los hijos de Dios, seres divinos que descendieron a la tierra y tomaron a mujeres humanas como esposas. Su descendencia fueron los Nefilim, gigantes, guerreros de gran renombre, nacidos de una unión prohibida entre el cielo y la tierra. La epístola de Judas 1:6 lanza una advertencia sobre estos ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su propia morada, sino que abandonaron su propia residencia, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. El libro de Apocalipsis 9:14 describe a 4 ángeles atados junto al río Éufrates, esperando ser liberados en los días finales. Pero, ¿y el Jordán? Podría ser también un lugar donde antiguos seres caídos fueron ocultados, sellados por un juicio divino, aguardando un tiempo señalado para resurgir. Esta estatua, este monumento enterrado en el silencio, podría no ser un tributo a un mito.
Podría ser una marca, una advertencia o incluso la manifestación de uno de estos mismos seres, atado hace eones y que ahora comienza a emerger. ¿Estamos viendo cómo la profecía se despliega ante nosotros? ¿Es este el comienzo de algo mucho más sobrenatural de lo que jamás imaginamos? Sigue viendo. La verdad apenas comienza a salir a la superficie. El río Jordán, el lugar sagrado donde Jesús fue bautizado, ha sufrido recientemente una transformación alarmante. Sus aguas, que una vez fueron claras y serenas, se han vuelto de un rojo profundo e inquietante. Este fenómeno ha dejado atónitos a los científicos y ha conmovido los corazones de los creyentes, que no pueden evitar establecer conexiones con las escrituras antiguas y las señales proféticas. Este evento no es un caso aislado. En los últimos años, ríos de todo el mundo, desde Argentina y Perú hasta Japón y China, han experimentado decoloraciones rojas similares e inexplicables. A pesar de los intentos de la ciencia por atribuirlo a la proliferación de algas o a depósitos minerales, hay algo en el patrón y en el momento en que ocurre que parece demasiado significativo como para descartarlo. ¿Podría esta tendencia global ser una mera coincidencia o se está desarrollando algo más divino? La Biblia utiliza repetidamente la conversión del agua en sangre como un símbolo del juicio divino. En Éxodo 7, 17, 21, Dios instruyó a Moisés para que golpeara el Nilo, y sus aguas se convirtieron en sangre, una clara advertencia para el faraón y el pueblo de Egipto. Esa misma imagen reaparece en Apocalipsis 16, 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Cuando se consideran en conjunto, estos textos antiguos y los fenómenos modernos plantean una pregunta inevitable. ¿Podría el enrojecimiento del río Jordán ser un presagio? ¿Una señal de que estamos viviendo en los últimos días antes del regreso de Jesús? Mientras el mundo busca respuestas en la ciencia, la verdad podría estar en la profecía. Y lo que una vez se descartó como simbólico, ahora podría estar apareciendo ante nuestros propios ojos, como advertencias literales que resuenan desde las páginas de las Escrituras. ¿Estamos presenciando un juicio, una llamada de atención o el cumplimiento de lo que fue anunciado hace mucho tiempo? Después de que el río Jordán adquiriera esa espeluznante tonalidad roja, se puso en marcha una oleada de investigaciones científicas y arqueológicas. Las teorías iniciales apuntaban a causas naturales, quizás escorrentías minerales, algas rojas o contaminación. Pero lo que los investigadores encontraron bajo la superficie del río superaba con creces cualquier cosa que hubieran anticipado. Enterrada bajo siglos de sedimento y piedra, se encontraba algo que se creía perdido en el tiempo: el Arca de la Alianza. Desde criaturas marinas monstruosas hasta artefactos bíblicos, cada descubrimiento es más escalofriante que el anterior. ¿Es esto solo una coincidencia o se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Lo que suceda a continuación sacudirá tu fe y despertará tu alma. Este es el mismo río donde Jesús estuvo, donde el cielo se abrió y la voz del Padre se escuchó. Pero ahora el río Jordán se ha convertido en el escenario de otro momento divino. Un objeto extraño y poderoso acaba de ser descubierto, y sus marcas, su forma y su ubicación apuntan directamente a la profecía bíblica. Los expertos están desconcertados. Los líderes de fe están lanzando advertencias y los creyentes observan con atención. Porque si esto es lo que parece ser, no es solo la historia lo que se está desenterrando, es el cielo haciendo sonar la alarma. Únete a nosotros mientras desvelamos el misterio, rastreamos las profecías y planteamos la pregunta que resuena en el corazón de cada creyente. ¿Es esta una señal de que Jesús viene pronto? El río Jordán es el mismo cauce donde Josué cruzó hacia la tierra prometida,
donde Naamán fue sanado de la lepra, donde Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, y donde Jesús mismo fue bautizado, mientras los cielos se abrían y el Padre declaraba: «Este es mi Hijo amado». ¿Podría ser que este río sagrado, el mismísimo escenario de la visitación divina, se esté preparando una vez más? A medida que las aguas del Jordán retrocedían y la visibilidad submarina mejoraba, un equipo de arqueólogos hizo un hallazgo asombroso. Incrustadas en el sedimento había armas antiguas, puntas de lanza de bronce y hierro, puntas de flecha y fragmentos de hojas de espada. Cada pieza, aunque corroída por el tiempo, llevaba la inconfundible artesanía de guerreros de siglos pasados. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La datación por carbono y el análisis metalúrgico sugieren que estas armas tienen más de 2000 años, situándolas en las turbulentas épocas de la monarquía de Israel y la revuelta de los macabeos. Algunas podrían incluso corresponder a las batallas bíblicas libradas por el rey Saúl, el rey David o los ejércitos de Judas Macabeo. Su presencia en este río santo ha desatado tanto la investigación académica como la reflexión espiritual. Pero, ¿por qué se encontraron estas armas aquí, en un río asociado más con la paz, la sanación y el bautismo que con la guerra? Una teoría es que estas armas fueron abandonadas tras una gran batalla librada a orillas del río, un enfrentamiento ahora perdido en la historia. Otros creen que fueron arrojadas deliberadamente al agua como parte de un ritual, un acto simbólico de deponer las armas en reverencia a Dios. Las culturas antiguas a menudo trataban los ríos como portales sagrados entre los reinos físico y espiritual. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. En el primer comentario fijado, no pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Y el Jordán, por encima de todos, siempre ha sido un río de encuentros divinos. Algunos rabinos y teólogos cristianos por igual ven un significado profético en este descubrimiento. Un rabino sugirió que estas armas podrían haber pertenecido a guerreros que antes de la batalla entregaron sus espadas al poder del cielo, reconociendo al Dios de Israel como su verdadero protector. Un momento. Si lo que estás viendo te parece tan fascinante como a nosotros, dale al botón de me gusta, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartirlo. Es crucial que esta información llegue a más personas. De acuerdo, sigamos adelante. Poco después del descubrimiento de las armas antiguas, el equipo de excavación hizo otro hallazgo impresionante bajo el suave y limoso fondo del río Jordán. Mientras los buzos retiraban capas de lodo compactado, vieron algo brillar, no oxidado como el hierro o el bronce, sino radiante e inconfundiblemente valioso. Un tesoro escondido había estado durmiendo bajo el lecho del río durante siglos, quizás más. Lo que emergió fue simplemente asombroso. Monedas de oro estampadas con símbolos de emperadores olvidados hace mucho tiempo, anillos de plata adornados con piedras preciosas y joyas intrincadamente talladas con antiguas inscripciones hebreas. Algunos de los artículos llevaban emblemas romanos,
una clara señal de que estas reliquias provenían de diversas culturas que una vez chocaron y coexistieron en esta tierra. Pero lo que más sorprendió a los historiadores no fue solo la antigüedad o la artesanía, sino el simbolismo. Varios objetos presentaban representaciones de menorás, palomas y ramas de olivo, imágenes profundamente ligadas a la fe judía. Otros mostraban dioses romanos y sellos imperiales, insinuando un momento en que la fe, el poder y la resistencia estaban en colisión. Fue este tesoro escondido durante un asedio. ¿Pudieron sacerdotes o aldeanos que huían a verlo enterrado cerca de las aguas sagradas para mantenerlo a salvo? ¿O fue esta una ofrenda intencional, algo colocado cerca del Jordán con fines espirituales? Algunos eruditos creen que esto pudo haber sido parte del tesoro del templo, sacado de contrabando antes de una invasión. Otros lo ven como la riqueza privada de aquellos que buscaron refugio cerca del río durante tiempos de agitación política. Independientemente de la teoría, una cosa está clara: estos objetos de valor no son solo monedas y baratijas, son testigos silenciosos de vidas vividas con fe, miedo y esperanza, y su repentina reaparición mientras el Jordán retrocede se siente como algo más que arqueología. Quédate con nosotros, porque lo que descubrieron a continuación te hará cuestionar el límite entre la naturaleza y lo sobrenatural. Justo cuando parecía que el río Jordán no podía revelar más sorpresas, se desarrolló otra escena espeluznante. Y esta vez no estaba enterrada bajo el lodo o la piedra, estaba viva. Investigadores estacionados cerca de un recodo del río comenzaron a notar un sonido extraño al anochecer, un croar bajo y constante. Cuando investigaron, encontraron algo asombroso: una congregación masiva de ranas, no dispersas por las orillas del río, sino apiñadas en un tramo aislado del agua. Cientos, posiblemente miles de ellas. Los aldeanos locales fueron los primeros en hacer la conexión bíblica. En Éxodo 8, Dios envió una plaga de ranas sobre Egipto como una señal para el faraón, un juicio que convirtió la vida cotidiana en un horror. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ve al faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, plagaré todo tu país con ranas». Únete a nosotros mientras descubrimos los escalofriantes secretos bajo el río Jordán. Descubrimientos tan impactantes que podrían ser las señales finales de que Jesús viene pronto. El río Jordán, considerado durante mucho tiempo uno de los sitios más sagrados de la historia bíblica, se enfrenta a una crisis sin precedentes. Lo que una vez fue un próspero cuerpo de agua que simbolizaba la vida, la sanación y el renacimiento, ahora yace en decadencia y silencio. Años de contaminación, uso excesivo y cambio climático han reducido su caudal en casi un 90%. En algunos tramos, el agua es tan poco profunda que se puede cruzar caminando. Orillas agrietadas por el lodo ahora reemplazan lo que antes eran arroyos florecientes. Pero algo más profundo está sucediendo. Un segundo. Apoya nuestro trabajo con un me gusta. Cuéntanos qué piensas en los comentarios y comparte este video con tus amigos. Continuamos. Todo comenzó con un sonido, bajo, profundo y escalofriante. Durante semanas, los aldeanos y viajeros a lo largo del río Jordán susurraban sobre una extraña vibración que se podía sentir a través del suelo. No era solo ruido, era una presencia. Algunos lo describieron como un gemido de la propia tierra, mientras que otros dijeron que sonaba como el toque lejano de un cuerno, resonando a través de la roca y el agua. Al principio, los científicos lo descartaron como un fenómeno natural. Quizás el desplazamiento de placas tectónicas o el movimiento de agua subterránea creando nuevas cavernas. Pero las teorías se desmoronaron rápidamente cuando no se detectó actividad sísmica. La Tierra no se estaba moviendo, pero algo estaba llamando desde sus entrañas.
Algunos comenzaron a llamarlo el lamento de la tierra. Otros creían que era algo mucho más espiritual, una advertencia divina o una agitación demoníaca bajo el río sagrado. Podría estar relacionado con Apocalipsis 6, donde la apertura del sexto sello desata grandes terremotos, perturbaciones cósmicas y fenómenos inexplicables que señalan el juicio venidero. La Biblia nos dice que antes del regreso de Cristo, el mundo temblará, el cielo se oscurecerá, la tierra se sacudirá y aparecerán extrañas señales tanto en el cielo como en la tierra. Y al escuchar este sonido inquietante bajo el Jordán, recordamos Romanos 8:22, donde dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, anhelando la redención. ¿Podría esta vibración espeluznante ser parte de ese gemido divino? Una advertencia de que el fin se acerca. Una cosa es segura, esto es solo el principio. El río Jordán, que una vez fue un lugar de sanación y renovación, ahora parece ser un mensajero de la profecía. Sigue viendo, porque el río aún no ha terminado de hablar, y lo que viene a continuación te sacudirá hasta la médula. Apenas unos días después de que se registraran los misteriosos sonidos bajo el río Jordán, un grupo de buzos profesionales hizo un descubrimiento que dejó atónitos tanto a científicos como a teólogos. Mientras inspeccionaban el área cerca del recodo norte del río, se encontraron con una criatura masiva y de otro mundo acechando en las turbias profundidades. Un calamar gigante de casi 5 metros de largo. Esto no fue un avistamiento ordinario. Los calamares gigantes se encuentran típicamente a miles de metros bajo la superficie del océano, en algunos de los entornos marinos más extremos y remotos de la Tierra. Que uno aparezca en el agua dulce del río Jordán, un lugar a cientos de kilómetros del mar, es biológica y geográficamente imposible. El animal parecía desorientado, agitándose violentamente, y tenía profundas cicatrices en su cuerpo liso y gris, dijo el doctor Eli Ben-Hanan, un biólogo marino que fue llamado para investigar. No hay una razón lógica para que esta criatura esté aquí. Es como si algo la hubiera forzado a salir de su dominio natural, o la hubiera invocado. Los teólogos comenzaron a intervenir. Algunos señalaron Isaías 27:1, que habla del Señor matando a Leviatán, la serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar. Otros hicieron referencia a Apocalipsis 13, donde una bestia surge del mar, aterrorizando a las naciones. ¿Podría ser esto una manifestación simbólica o incluso literal de tal profecía? ¿O es la naturaleza reaccionando violentamente, manifestando señales de juicio en respuesta a la creciente rebelión y colapso moral de la humanidad? A lo largo de las Escrituras, las bestias a menudo sirven como presagios de la intervención divina. ¿Y si esto no es solo una anomalía, sino una advertencia? Una criatura de las profundidades ha surgido, no en el océano donde pertenece, sino en el corazón de Tierra Santa. Y este es solo el segundo descubrimiento. Sigue viendo, porque lo que el río Jordán está a punto de revelar a continuación será aún más aterrador. En el mismo tramo del río Jordán, donde se descubrió el calamar gigante, emergió otro artefacto aún más misterioso. Un objeto de piedra pequeño y modesto, no más grande que una mano humana, pero que irradiaba una innegable sensación de poder antiguo. Fue encontrado encajado entre dos rocas cerca de la orilla por un buzo que realizaba exploraciones de rutina en el lecho del río. A primera vista parecía una simple reliquia, quizás un trozo de cerámica rota o una moneda vieja, pero tras una cuidadosa limpieza y análisis, se reveló que era un sello tallado como ningún otro encontrado en el registro arqueológico de Israel. Grabados en su superficie lisa, había símbolos extraños, desconocidos incluso para los eruditos más experimentados. El lenguaje parecía anterior al hebreo clásico,
posiblemente fenicio o incluso escritura premosaica con características encontradas en antiguas inscripciones mesopotámicas. Pero lo que realmente capturó la atención fue la figura central, un ángel de 6 alas, majestuoso y temible, de pie triunfante sobre una serpiente enroscada debajo de él. La imagen desató inmediatamente la especulación espiritual y profética. Los historiadores sugirieron que podría haber pertenecido a una antigua secta guardiana, una orden religiosa secreta encargada de proteger lugares sagrados o contener fuerzas espirituales. ¿Podría ser esto un eco moderno de aquel antiguo juicio, una repetición sobrenatural o algo completamente distinto? Algunos científicos sugieren que los ciclos de reproducción y los patrones climáticos podrían explicar el fenómeno, pero la gran concentración, la ubicación y la extraña quietud desafían toda explicación. Las ranas aparecieron durante días y luego con la misma rapidez desaparecieron. Eruditos y líderes espirituales por igual quedaron sin palabras. Fue una señal, una advertencia, una llamada a prestar atención, y lo que viene a continuación nos transportará directamente a los días de Jesús. En medio de las aguas bajas y el lodo desmoronado a lo largo de la orilla del río Jordán, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante, uno que se sintió más como un tiempo divino que como una coincidencia. Mientras los equipos excavaban suavemente lo que parecían ser antiguas estructuras de piedra, comenzaron a descubrir los cimientos de una iglesia olvidada hace mucho tiempo. Enterrado bajo capas de sedimento y arena, yacía un suelo de mosaico bellamente conservado, brillando bajo la luz del sol como una ventana al pasado. En el centro del mosaico, una cruz de piedra ornamentadamente diseñada, rodeada de vibrantes imágenes de peces, palomas y ángeles. Cerca de allí se encontraba una pila bautismal tallada, todavía intacta, con débiles rastros de su uso sagrado. Inscripciones en griego rodeaban la obra de arte, muchas de ellas alabanzas a Jesucristo, llamándolo Salvador, luz del mundo y agua viva. Los expertos creen que esta puede ser una de las iglesias cristianas más antiguas jamás construidas cerca del río. Un lugar de reunión sagrado para los creyentes que venían a recordar el bautismo del propio Jesús. Los símbolos no eran accidentales. Los peces representaban a los seguidores de Cristo, las palomas simbolizaban al Espíritu Santo y los ángeles marcaban la presencia divina en el bautismo de Cristo, tal como se registra en los Evangelios. Descubrir un lugar así en un momento en que el mundo está sediento de significado y dirección se siente profético. Algunos lo han llamado una cápsula del tiempo de la fe, sellada por el flujo del río, ahora revelada como si fuera una señal. ¿Estaba destinado este sitio a ser descubierto ahora, en este momento de incertidumbre global y hambre espiritual? ¿Podría Dios estar recordándonos a través de piedras y agua lo que realmente importa? Mientras los buzos continuaban inspeccionando las aguas poco profundas alrededor de las ruinas de la antigua iglesia de mosaicos, notaron un movimiento en el agua, no de escombros, sino de vida. Peces, docenas de ellos, y no cualquier pez, nadaban cerca de los restos de las piedras bautismales, grandes bagres e inconfundibles tilapias, una especie profundamente simbólica en la tradición cristiana. La tilapia es a menudo conocida como el pez de San Pedro, un nombre que proviene directamente de Mateo 17:27, donde Jesús le dice a Pedro que pesque un pez y que en su boca encontrará la moneda necesaria para pagar el impuesto del templo. Esa provisión milagrosa ha resonado a través de las enseñanzas cristianas durante siglos como un testimonio de la providencia y el cuidado de Dios. Pero estos peces, especialmente en tal número, no se ven típicamente tan al sur a lo largo del Jordán. Su aparición en estas aguas plantea preguntas tanto a científicos como a creyentes.
¿Es esto una migración natural o algo más? ¿Podría su presencia ser un recordatorio profético, no solo de un milagro histórico, sino de un llamado espiritual, de provisión en tiempos de sequía, de aquel que dijo a sus discípulos: «Seguidme y os haré pescadores de hombres»? Algunos líderes de fe locales creen que el momento es más que una coincidencia, que así como la iglesia primitiva se erigió cerca de este sitio, y así como Jesús una vez caminó por estas aguas, la llegada repentina de estos peces simboliza un recordatorio divino, el llamado a regresar, a creer, a seguir, y con cada chapoteo parece que el mensaje se hace más fuerte. ¿Podría el pescador de hombres estar agitando las aguas de nuevo, justo antes de su regreso? Mantente atento, porque lo que viene a continuación podría sacudir los cielos y pintar los cielos de juicio. Y entonces llegó la señal más alarmante de todas. Después de varios días de creciente tensión, nubes oscuras se acumularon sobre el valle del Jordán. Los lugareños informaron de una pesadez inusual en el aire, una quietud casi eléctrica. Y luego, de esas nubes, cayó una lluvia como ninguna que se haya visto en la memoria viva. Era roja, espesa, opaca, como si el cielo mismo estuviera llorando sangre. La gente corrió a refugiarse mientras caía, manchando ropas, tejados y caminos de piedra. Los científicos rápidamente la etiquetaron como lluvia de sangre, un raro evento meteorológico causado típicamente por partículas de polvo en el aire que se mezclan con la humedad en la atmósfera. Pero había algo diferente en esta lluvia. El polvo era demasiado fino, el tono rojo demasiado profundo. Muestras tomadas por ecologistas locales revelaron un alto contenido de hierro, pero también compuestos orgánicos aún no explicados del todo. Era como si los cielos no solo se estuvieran agitando, estaban enviando un mensaje, y luego empeoró. Poco después de que cesara la lluvia, el río Jordán, ya afectado por la sequía y el daño ambiental, comenzó a cambiar. Secciones enteras adquirieron el color del carmesí. Fotos y videos inundaron las redes sociales. El agua, una vez conocida por bautismos y bendiciones, ahora parecía el escenario de una advertencia. Las autoridades locales buscaron explicaciones: depósitos de hierro, proliferación de algas rojas, vertidos químicos, pero no se encontró nada concreto. La transformación fue demasiado repentina, demasiado concentrada, demasiado simbólica. Para los creyentes, los paralelismos eran innegables. En Éxodo 7:20, Moisés golpea el Nilo con su vara y se convierte en sangre, la primera de las 10 plagas enviadas para sacudir al faraón y despertar a un pueblo endurecido. Y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías 2:3. Esta es entonces la respuesta a nuestra pregunta: ¿cuándo son los últimos días? Ahora son los últimos días. Los judíos han regresado a su tierra. Simplemente estamos esperando el regreso de Jesucristo a la tierra y el establecimiento del reino de Dios. La cautividad de Moab. La siguiente pregunta que podríamos hacernos sobre Jeremías 48:47 es: ¿qué significa cuando Dios dice: restauraré la cautividad de Moab? Claramente esto es una profecía. Todo el capítulo ha tratado sobre la destrucción de Moab, y como hemos mencionado, esto se cumplió. Sin embargo, aquí se nos dice claramente que en el período de los últimos días, Dios restaurará la cautividad de Moab. La versión NBI traduce esto como: restauraré la fortuna de Moab. El área de Moab sería restaurada. Es importante hacer esta distinción entre el área o territorio y el pueblo. No puede ser el pueblo el que sea restaurado, porque anteriormente en la profecía, en el versículo 42, el profeta ha declarado claramente que Moab será destruido de ser un pueblo. Por lo tanto, la restauración de Moab en los últimos días
debe referirse al territorio. Es interesante notar que este territorio ha sido efectivamente restaurado. Había sido parte del Imperio Otomano, pero después de la Primera Guerra Mundial, los británicos tuvieron el mandato sobre esta área. Finalmente, en 1946, entregaron el territorio que llamaron el Emirato de Transjordania al reino hachemita. Entonces, se llamó el Reino Hachemita de Jordania, o Jordania para abreviar. Es asombroso, por lo tanto, que mientras leemos sobre Jordania en las noticias, esto sea de hecho un testimonio de la profecía bíblica. Dios dijo que habría un poder restaurado en el antiguo territorio de Moab en los últimos días. Y todos somos testigos de esto. Pero, ¿qué más indica la Biblia que será la situación con este poder recién restaurado alrededor del tiempo del regreso de Cristo, con miles de personas haciendo la peregrinación anual al río Jordán? El río Jordán, uno de los sitios más sagrados del mundo, ha estado en el corazón de eventos milagrosos durante miles de años. Desde el bautismo de Jesús, que marcó el inicio de su ministerio, hasta el cruce de los israelitas hacia la tierra prometida, este río ha sido testigo de momentos poderosos que han dado forma a la fe y las culturas. Los milagros realizados por los profetas Elías y Eliseo y la sanación de Naamán, un comandante afectado por la lepra, han contribuido al estatus legendario del río como un lugar de intervención divina. Incluso hoy, miles vienen al río Jordán para el bautismo y la renovación, conectando con su antiguo legado espiritual. Pero recientemente, un evento asombroso ha vuelto a atraer la atención mundial a este río sagrado. Algo tan inesperado que ha reavivado las preguntas sobre el papel sagrado del Jordán en nuestro tiempo. ¿Qué acaba de pasar aquí? Y podría llevar un mensaje para todos nosotros. ¿Hay intervención divina aquí? En este episodio lo explicaremos con más detalle. Aplasta ese botón de pulgar arriba por mí, déjame un comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Y empecemos, el legado espiritual del río Jordán. El río Jordán serpentea a través del valle del Rift del Jordán, pasando por el Kineret o Mar de Galilea antes de llegar al Mar Muerto, donde finalmente termina. Este río ha sido central en muchos eventos bíblicos. Sin embargo, para la mayoría de los cristianos, es particularmente venerado como el sitio donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Clasificado como el tercer lugar más sagrado del cristianismo, después de la Gruta de la Natividad en Belén y el Gólgota en Jerusalén, el río Jordán tiene un profundo significado espiritual como el lugar donde comenzó el ministerio de Jesús con su bautismo. Juan el Bautista estableció la tradición de bautizar a los creyentes en el río Jordán. Mientras tanto, los residentes de Jordania, uno de los países más áridos de la tierra, se han adaptado a un suministro de agua escaso, a menudo recibiendo agua solo durante unas 36 horas a la semana. Sin embargo, este acceso limitado se ha restringido aún más recientemente debido a los efectos intensificados del cambio climático, junto con una creciente demanda de agua. Estado actual del río Jordán. El río Jordán, la vía fluvial sagrada que ha fluido por el corazón de Oriente Medio durante milenios, ahora está reducido a solo un hilo de su antigua gloria. Estudios recientes revelan que los niveles de flujo del río Jordán son una mera sombra de sus promedios históricos. Lo que una vez fue un río poderoso que sostenía civilizaciones antiguas, peregrinaciones espirituales y exuberantes tierras agrícolas, se ha reducido en más del 90% en comparación con principios del siglo XX. El río Jordán se ha secado gradualmente, pero en la orilla del río se escuchaban sonidos extraños que resonaban por toda la ribera. Échale un vistazo. ¿Qué es ese sonido extraño? ¿De dónde podría venir? En las tradiciones antiguas y el saber bíblico, hay relatos de un profundo y resonante estruendo que surge del núcleo de la tierra, donde seres poderosos y rebeldes fueron una vez confinados.
Estas historias relatan el encarcelamiento de entidades selladas bajo tierra, castigadas y aprisionadas debido a los pecados de la humanidad y la rebelión contra la voluntad divina. Según estas narrativas, a medida que se acerca el día del juicio, la tierra misma puede temblar, liberando a estos antiguos cautivos y señalando el comienzo de un vasto conflicto espiritual. El resurgimiento de estas profecías sirve como un potente recordatorio del delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia divinas, instando a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a mantener la fortaleza moral, características de los demonios. En las enseñanzas cristianas, los demonios se entienden como ángeles caídos que comparten algunos rasgos centrales con los ángeles buenos. Son seres espirituales, inmutables e inmortales. Sin embargo, los demonios están lejos de ser todopoderosos. Su conocimiento se limita a reinos particulares y sus habilidades son tan extensas como Dios permite. Carecen de omnipotencia y no hay evidencia concluyente de que posean omnipresencia, lo que deja sin aclarar si pueden estar en múltiples lugares a la vez. En las tradiciones medievales de la brujería surgen dos interpretaciones. O el diablo mismo tiene el poder de aparecer en varios lugares simultáneamente, o envía emisarios para llevar a cabo sus intenciones. La doctrina cristiana enseña que el objetivo principal del diablo es llevar a las personas al pecado. Se cree que los demonios intentan alejar a los individuos de su fe, fomentar creencias heréticas o la apostasía, y alentar la adoración de ídolos o el regreso al paganismo. Además, se dice que los demonios pueden afligir a los individuos mediante la posesión, apariciones perturbadoras o imágenes mentales diseñadas para infundir miedo o atraerlos a acciones pecaminosas. Es peligroso si los demonios emergen del río Jordán. En la profecía bíblica y algunas interpretaciones de la escatología cristiana, los ríos tienen un profundo significado simbólico, y el río Jordán tiene una importancia especial en el contexto de las Escrituras. Aunque el libro de Apocalipsis se refiere específicamente al Éufrates, uno podría preguntarse sobre las implicaciones si demonios o entidades malévolas emergieran del río Jordán. Conocido por su papel en numerosos eventos bíblicos, el río Jordán simboliza transiciones, purificación y encuentros divinos. Imaginar un evento apocalíptico vinculado a él podría significar una agitación sustancial o un conflicto espiritual entre el bien y el mal. En un escenario hipotético donde seres caídos o fuerzas destructivas emergen del Jordán, podría verse como un presagio de conflicto espiritual o caos, como los 4 ángeles atados en el Éufrates en Apocalipsis 9:14, que son liberados para traer devastación durante los tiempos finales. Una visión similar que involucre al Jordán podría indicar un paso significativo hacia el cumplimiento de los eventos escatológicos. Tal evento podría verse como simbólico de un juicio inminente o un ajuste de cuentas divino. Las interpretaciones de tales eventos varían, ya sea que se vean literal o simbólicamente. Aquellos que interpretan esto simbólicamente podrían ver a los demonios como representantes de desafíos sociales o espirituales, en lugar de seres reales que surgen del río Jordán. Para muchos, estos sucesos se alinean con el plan divino de Dios, subrayando la necesidad de fe, arrepentimiento y vigilancia en la preparación para el regreso de Cristo. En general, el concepto de demonios emergiendo de un río en la profecía bíblica subraya la naturaleza transformadora y potencialmente peligrosa de los eventos apocalípticos en la escatología cristiana, ya sea a través del Jordán o del Éufrates, demonios como ángeles caídos. Se cree que los demonios poseen el poder de adoptar diversas formas, incluso disfrazándose de ángeles de luz para engañar a otros, como se señala en 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es de extrañar,
pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus siervos también se disfracen como siervos de justicia. Su fin será conforme a sus obras. Esta naturaleza engañosa permite a los demonios adoptar apariencias que pueden enmascarar sus verdaderas y más oscuras intenciones. Aunque los demonios pueden parecer atractivos o inofensivos, los demonólogos cristianos a menudo los representan como figuras grotescas y monstruosas. Tales imágenes aterradoras han influido en artistas de renombre como Luca Signorelli, Hieronymus Bosch, Francisco Goya y el ilustrador del Diccionario Infernal. Por el contrario, ciertas figuras demoníacas como los íncubos y súcubos se representan como atractivos para ayudar en sus roles de seductores. El diablo mismo es comúnmente simbolizado por varios animales, serpientes, cabras y dragones, cada uno representando atributos asociados con el mal y el engaño. El concepto del diablo con cuernos tiene sus raíces en las imágenes descritas en Apocalipsis 13, donde una bestia emerge del mar, teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Apocalipsis 13:11. Otra bestia surge de la tierra, teniendo 2 cuernos como de cordero, y hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Este simbolismo de cuernos también se asocia con deidades antiguas como Moloch y Shedu, a menudo representados como toros, figuras parte humanas con cabezas de toro o adornadas con cuernos de toro como corona. ¿Cuál es la diferencia entre el diablo, Lucifer y Satanás? Esa es una pregunta engañosamente complicada, particularmente porque hay 2 respuestas diferentes. En realidad, más que eso, pero mantengámoslo simple, para casi todas ellas. Satanás, versión judía, un ángel al servicio de Dios. Su trabajo es efectivamente la fiscalía. Es el que argumenta que los humanos son débiles y defectuosos. No es malvado ni caído, generalmente solo un ángel haciendo un trabajo desagradable. El nombre Satanás significa adversario, o más propiamente en hebreo, el adversario, es decir, el adversario de los humanos. Satanás, versión cristiana, el principal ángel caído, una figura que en algunos textos judíos se habría llamado Samael o Asmodeo, pero esa es otra discusión. Y la serpiente del jardín del Edén, aunque esa también es otra discusión. Lucifer, versión bíblica, el rey de Babilonia mencionado en Isaías 14:12, 9:14. Estrictamente como está escrito, se refiere a un rey humano, aunque hay una implicación de que se dirige a alguna fuerza espiritual detrás del trono. Lucifer, versión cristiana, ángel caído y análogo a Satanás. Algunos cristianos han pensado que Lucifer era el nombre de Satanás antes de caer, ya que Lucifer significa portador de luz. Otros los ven como 2 ángeles caídos distintos. Diablo. Si aún no estás confundido, hay más. Diablo se deriva del griego diabolos, que es una traducción del hebreo Satanás. Recuerda, adversario. Es un título para el principal ángel caído, Satanás o Lucifer, dependiendo de a quién le preguntes. También es un título para una orden de ángeles caídos. La mayoría de los demonólogos modernos lo usan para los ángeles caídos más poderosos, aquellos cuyos nombres aparecen en la Biblia, por ejemplo, viéndolo como una denotación de rango, no solo como un nombre. Algunos también han notado que Satanás también parece ser un rango, además de un nombre. Fuentes más antiguas sugieren que los diablos son en realidad las entidades inferiores y los demonios son más poderosos, excepto, por supuesto, cuando se habla de Satanás mismo. Satanás es su líder. ¿Fue un querubín que se desvió o fue un arcángel que se desvió? No lo sabemos con certeza. Miguel y sus ángeles lo derrotan a él y a sus ángeles en la batalla, así que fue derrotado por un arcángel. Apocalipsis 12:7. La Escritura tiene varios títulos además de Satanás y Diablo que lo resumen. Millard
J. Erickson proporciona un útil resumen de ellos. Varios otros términos se usan para él con menos frecuencia. Tentador, Mateo 4:3. Belcebú, Mateo 12:24. Enemigo, Mateo 13:39. Maligno, 1 Juan 2:13. Belial, 2 Corintios 6:15. Adversario, 1 Pedro 5:8. Engañador, Apocalipsis 12:9. Gran dragón, Apocalipsis 12:3. Padre de mentira, Juan 8:44. Homicida, Juan 8:44. Pecador, 1 Juan 3:8. Satanás y los demonios son espíritus poderosos, pero no son omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes. Con respecto a la omnipresencia, los demonios pueden salir de un hombre y entrar en cerdos. Marcos 5:13. Con respecto a la omnisciencia, los ángeles, y podemos suponer con seguridad que los ángeles caídos tampoco, no conocen el día ni la hora del regreso del Hijo del Hombre. Mateo 24:36. Con respecto a la omnipotencia, ningún ángel, principado o potestad puede separar al creyente del amor de Cristo. Romanos 8:38. En algunos círculos cristianos, el poder, el conocimiento y la presencia diabólica se exageran. Se ha dicho que el mundo nos dice, adáptate a mí. La carne nos dice, satisfáceme. Y el diablo nos dice, adórame. Hay evidencia bíblica para apoyar cada una de estas. Respetando la última idea de las tres, la tentación de Jesús por el diablo en el desierto culmina con esta invitación. Mateo 4:8-9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta parece ser la motivación última del diablo, el deseo de ser adorado. Pero hacerlo es idolatría. Es adorar a la criatura en lugar del Creador. Romanos 1:25. Un hallazgo arqueológico en Jerusalén podría confirmar uno de los relatos más importantes de toda la Biblia, y acaba de salir a la luz. Bajo el sol de la ciudad santa, la reconocida arqueóloga Eilat Mazar se detiene frente a unas piedras antiguas, recién descubiertas. En lugar de buscar en mapas o consultar viejos catálogos, abre directamente las páginas de las Sagradas Escrituras. Lo que vio en ese momento parecía coincidir de forma asombrosa con la época del rey David y con el reinado de su hijo Salomón. Hoy te mostraré qué encontró y por qué este descubrimiento podría cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre la historia bíblica. En medio de las colinas desgastadas por el tiempo de Jerusalén, donde la tierra guarda secretos que parecen no querer ser contados, algo decidió romper un silencio de miles de años. Durante generaciones, exploradores y estudiosos siguieron la pista de una leyenda, la tumba perdida de Salomón. Ahora, un hallazgo sin precedentes ha surgido del polvo y la piedra. Sin embargo, la gran pregunta permanece. ¿Estamos frente al verdadero lugar de descanso del legendario rey o ante un espejismo creado por la erosión y la historia? Muchos no lo saben, pero el contexto de este descubrimiento es tan intrigante que parece sacado de un relato épico. La búsqueda de la tumba de Salomón ha estado marcada por fraudes, pistas falsas y hallazgos incompletos que mantuvieron a la comunidad científica en constante debate. Cada vez que alguien afirmaba estar cerca de la respuesta, nuevas capas de misterio se sumaban a la historia, como si el pasado mismo se negara a ser descifrado por completo. Antes de que esta historia se pierda otra vez bajo el peso del olvido, hay algo fundamental que entender. Salomón no es solo un personaje bíblico, sino uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Las Escrituras lo describen con afirmaciones tan asombrosas que, por siglos, los historiadores las consideraron leyendas imposibles. Y sin embargo, el tiempo y los hallazgos arqueológicos parecen estar dando un giro inesperado a esa percepción.
Durante siglos, las crónicas sobre Salomón fueron vistas como cuentos exagerados, hasta que un túnel olvidado vino a cambiarlo todo. Miles de aventureros y arqueólogos han cavado bajo las piedras y montes de Jerusalén, guiados por viejas historias sobre un monarca enterrado junto a riquezas incalculables. Ese nombre, Salomón, sigue vibrando en la memoria colectiva como símbolo de sabiduría, prosperidad y poder. Y es que su historia es más grande de lo que solemos imaginar. Salomón no solo heredó un trono, recibió un reino en plena expansión y con apenas unos años de juventud demostró una visión y determinación que sorprendieron incluso a sus contemporáneos. La magnitud de sus obras, como el majestuoso templo que llevó su nombre, dejó huella en la arquitectura, la política y la cultura de todo el mundo antiguo. Su reinado, según múltiples crónicas, marcó una de las épocas más brillantes de la historia de Israel. El comercio se disparó como nunca antes. El oro fluía como ríos, y en el epicentro de todo esto erigió el primer templo sagrado, una obra maestra de 7 años que brillaba con cedro del Líbano, paneles dorados que capturaban los rayos solares y piedras talladas con tal precisión que apenas necesitaban argamasa. Las historias sobre sus decisiones sabias son igual de espectaculares, como aquella vez cuando 2 mujeres reclamaron el mismo bebé. Salomón propuso partir al niño por la mitad, no por crueldad, sino para descubrir quién lo entregaría. Y una lo hizo. Así identificó a la verdadera madre. Ese único momento lo convirtió en símbolo de justicia e inteligencia por todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba vino a conocerlo, trayendo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó completamente impactada. Salomón no solo había respondido sus preguntas, sino que había superado cada rumor que había escuchado sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No, a través de la arena, Su Majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Las naves navegaban hacia Ofir y Tarsis, tierras misteriosas que algunos creen estaban en África o India, trayendo marfil, simios y riquezas. En el valle de Timna, al sur de Israel, las minas de cobre que poseía generaban una fortuna que los arqueólogos siguen descubriendo hoy día. Pero un enigma ha permanecido siempre. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No existe lápida ni cámara, ni hay nada que demuestre dónde fue sepultado. Algunos juraban que tenía que estar bajo el monte del templo. Otros especulaban sobre cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda perdió fuerza debido a demasiados callejones sin salida. Hay tantas leyendas que la mayoría de expertos se han rendido. No, esto es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Vamos a continuar. Pero entonces algo cambió. Un descubrimiento, accidental o predestinado, dependiendo de a quién le preguntes, iba a abrir de par en par este enigma ancestral, y lo que encontraron no era solo una tumba, era un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años, ahora abriéndose camino de vuelta hacia la luz. Lo que había adentro, apenas estamos empezando. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una sola grieta en la tierra, apenas visible después de una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, encontrar la tumba del rey Salomón se sintió como perseguir sombras. Desde caballeros medievales excavando bajo el monte del templo hasta exploradores del siglo XIX desgarrando las colinas de Judea, cada búsqueda terminaba igual, vacía. Algunos se fueron convencidos de que la tumba nunca existió, mientras otros culparon a la mala suerte, o peor aún, a mapas incorrectos. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de expertos habían dejado de buscar por completo, pero recientemente algo cambió. La doctora Emily Carter, una arqueóloga conocida más por pergaminos polvorientos que por flashes de cámaras,
estaba profundizando en los archivos de Jerusalén cuando detectó algo inusual: registros fiscales de la época de Salomón. Enterrado en texto hebreo antiguo había una pista: pagos enviados a una ubicación mantenida fuera de los libros, un lugar cerca de la ciudad de David, un sitio tan bien escondido que incluso la historia olvidó que existía. La ciudad de David es el lugar donde, si tomas una pala y excavas, miras debajo del suelo, cualquier cosa que saques del suelo va a coincidir con las páginas de la Biblia. Armada con tecnología de radar que podía ver a través de roca sólida, su equipo comenzó a escanear una pendiente escarpada en Silwan. El terreno luchó contra ellos con piedra caliza dentada, tierra inestable y retrasos constantes debido a tensiones políticas crecientes, generando incidentes aterradores como este de principios de mes. Pero siguieron adelante día tras día hasta que la naturaleza intervino. Una tormenta repentina aflojó la ladera, revelando una depresión poco profunda en la tierra. Al mirar esa abertura, había algo extraño al respecto. No pertenecía allí. Debajo de ese punto, el radar se iluminó como un latido del corazón y detectó túneles, no naturales, sino hechos por el hombre y profundos. El túnel está tallado en la roca a una profundidad de aproximadamente 13 metros bajo el suelo. Y si su deseo es comprender mejor las señales, revelaciones y misterios anunciados en las profecías, le invito a hacerse miembro. Es muy sencillo. Justo debajo de este video está el botón Hacerse miembro. Al pulsarlo, podrá acceder a estudios especiales y explicaciones inéditas que preparamos solo para la comunidad de miembros. El equipo quedó asombrado y la emoción los golpeó como un rayo. El equipo se apresuró a estabilizar el sitio. Cada excavación era un riesgo. También descubrieron que el túnel estaba construido con entradas falsas, y un solo paso en falso podría causar que siglos de secretos colapsaran con la roca. La doctora Carter pasó largas noches decodificando fragmentos de escritura antigua, armando un rastro dejado atrás para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas. Los símbolos apuntaban hacia una entrada oculta, no llamativa, solo inteligente y silenciosamente enterrada a plena vista. La parte principal de esta estructura aún está oculta, necesita ser excavada. Lo que tenemos en nuestras manos es menos de un cuarto. Diría que realmente mucho menos. Pero ese no fue el verdadero punto de inflexión. El punto de inflexión llegó cuando el equipo se topó con una historia. Un relato medio olvidado transmitido por pastores sobre una ladera que brillaba bajo la luz de la luna. Un muro que centelleaba como estrellas. La doctora Carter se paró al borde de esa misma colina. El suelo estaba húmedo. Sus botas se hundían con cada paso. Pero algo sobre el silencio, la forma en que las rocas se mantenían quietas como si guardaran secretos, se sentía real. La sensación era casi física. Estaban a un paso de algo que podría cambiarlo todo. Justo al otro lado de aquel pasadizo clausurado, detrás de una puerta que había permanecido intacta durante milenios, aguardaba un secreto sellado por el tiempo. Lo que sucedió después no solo desafió la historia conocida, sino que congeló a todo el equipo en un silencio absoluto. La noticia comenzó a circular en titulares de todo el mundo. Esta semana, investigadores han revelado el hallazgo de la tumba olvidada de un rey de la antigüedad. Ahora imagina que entre nosotros y un misterio de más de 3 milenios, solo se interpusiera una enorme losa de piedra colocada con la intención de no ser retirada jamás. El momento de romper ese sello no fue suave ni discreto. Retumbó como si algo antiguo hubiera soltado un suspiro contenido durante miles de años, haciendo vibrar el aire con una fuerza casi sobrenatural. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado?
Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y para aumentar el desconcierto, aquel instante trajo consigo un cambio en la temperatura y en la atmósfera misma del túnel, como si cruzar ese umbral implicara también despertar una historia que no quería ser olvidada. Tras semanas enteras de excavar entre afiladas rocas de piedra caliza, polvo espeso y la constante duda de si llegarían a alguna parte, el equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro improbable, desde fragmentos de registros fiscales que se desmoronaban al tocarlos, hasta una ladera olvidada en el histórico barrio de Silwan. Allí se encontraron frente a una losa de piedra tan profundamente oculta en la tierra que daba la sensación de que el mismo planeta había intentado esconderla de cualquier intruso. No era un simple pedazo de roca, representaba una advertencia silenciosa y un acertijo diseñado para confundir a quien se atreviera a tocarlo. Romper esa barrera no era cuestión de fuerza bruta. Estaba integrada en una compleja estructura de defensa que parecía salida de la mente de un maestro ingeniero. Pasadizos falsos, salidas ilusorias y trampas cuidadosamente diseñadas para que si alguien se equivocaba, todo el sistema colapsara sobre los intrusos. Es como si los constructores hubieran previsto cada intento de saqueo y con una mezcla de genialidad y desconfianza hubieran dejado un laberinto capaz de frustrar hasta al ladrón más experimentado. Mientras el suelo crujía bajo el peso de las botas, la doctora Carter examinaba unas antiguas inscripciones hebreas talladas cerca de la entrada. 7 líneas, 7 símbolos, un patrón repetitivo que remitía a la legendaria construcción de 7 años del primer templo. Entre las traducciones tentativas surgía un mensaje intrigante. Desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén hasta la llegada de un rey prometido. No eran simples adornos decorativos, eran una clave, un mensaje oculto en piedra para quien supiera interpretarlo. Con precisión quirúrgica, el equipo comenzó a trabajar con herramientas láser y escáneres tridimensionales, registrando cada detalle como si estuvieran frente a un artefacto explosivo que requería desactivación inmediata. La tensión se podía cortar con un cuchillo, un solo error podría sellar su destino para siempre. Durante 3 días y 3 noches, se dedicaron a calibrar mecanismos, alinear piezas ocultas y detener la respiración cada vez que escuchaban el chirrido áspero de piedra contra piedra. Cada metro que avanzaban parecía devorar el sonido, hasta que el túnel se volvió tan silencioso que parecía escuchar. Y entonces llegó el instante esperado. Un chasquido seco, un retumbo profundo y una lluvia de polvo descendiendo desde lo alto. La losa comenzó a desplazarse, lenta, áspera, pero lo suficiente para abrir una grieta oscura que revelaba un abismo lleno de misterio. Se apartaron, observando ese hueco negro del que no surgía sonido ni viento, solo un aliento helado y una oscuridad absoluta. Trabajando para prevenir que las cuevas en el área sean saqueadas, filmó el momento de su descubrimiento. La doctora Carter levantó su mano, señalando al grupo que permaneciera en silencio. Nadie habló, nadie se movió. Este era un avance. Era el primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. Pero, ¿qué estaba esperando en las sombras? Bueno, digamos que la tumba no había entregado todos sus secretos aún, y el siguiente paso dejaría incluso a los escépticos atónitos. El momento en que el haz de la linterna golpeó el oro, todo se detuvo. No hablar, no respirar, solo el silencioso shock de darse cuenta de que ya no estaban persiguiendo un mito, estaban parados dentro de él. Profundo bajo la ciudad de David, en una cámara sellada intacta durante miles de años, el equipo de la doctora Carter se paró hombro con hombro, linternas temblando en sus manos. Lo que estaban viendo no era un rumor, no era folclore, era un tesoro,
apilado, amontonado, metido en esquinas como si hubiera estado esperando. A lo largo de las paredes se sentaban vasijas doradas, sus superficies talladas con hebreo antiguo, destellando como si acabaran de ser pulidas. Inscripción hebrea ha sido descubierta durante esfuerzos rutinarios de conservación en una sinagoga antigua en el norte de Israel. La habitación olía a tomillo, especias, resinas, algo terroso y dulce que se pegaba al aire. En el extremo lejano, una menorá de 7 brazos se alzaba del suelo, pesada y perfecta. Sus curvas, su base, todo coincidía con lo que supuestamente tenía el primer templo. Pero esta no era una réplica de museo. Esto era real, posiblemente original. Y era solo el comienzo. Donde quiera que miraran, la cámara susurraba historias. Fragmentos de seda desvanecida, pero inconfundible, insinuaban rutas comerciales que se extendían hasta la India. Delicadas tallas de marfil hablaban de tratos hechos a través de reinos africanos. Pequeñas cajas de joyas, algunas aún cerradas, contenían aretes y cadenas tachonadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, abrumado, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Aún más impresionante, un frasco de arcilla sellado se agrietó, liberando una bocanada de aroma, azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que era como si el tiempo se hubiera pausado. Se sentía casi demasiado perfecto, como si alguien hubiera planeado que todo fuera encontrado. Pero no todo cuadraba. Algunas piezas tenían símbolos que nadie podía ubicar. El estilo en algunos artículos se veía más nuevo o tal vez solo diferente. Los arqueólogos involucrados dicen que esperan continuar con la esperanza de más descubrimientos por venir. Podrían pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o a otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda. La emoción era real, pero también lo era la duda. Y en una habitación como esa, la duda hace eco fuertemente. Aún así, cada artículo, cada joya, cada talla contaba una historia diferente, y juntos pintaban un cuadro que se sentía sacado directamente de las escrituras. Pero por deslumbrante que fuera, la cámara se sentía como un tráiler de algo más grande. Así que el equipo se movió cuidadosamente. Escáneres láser mapearon cada superficie. Ni un artefacto fue tocado sin documentación, porque un paso en falso, una mano torpe, podría borrar lo que el desierto había guardado durante siglos. Un descubrimiento. Fragmentos de un rollo bíblico junto con otras reliquias han sido encontrados en cuevas del desierto en Israel. Solo la menorá podría reescribir lo que sabemos sobre el templo, pero nadie estaba celebrando aún porque sabían que habían venido por una tumba. Y este lugar no se ve como una, pero todos podían sentirlo. Esta cámara no era el final de la historia, era solo la primera capa. Y lo que fuera que estuviera más profundo había sido enterrado por una razón. El oro era impresionante, pero la escritura en las paredes, eso es lo que realmente los detuvo en seco. Aún emocionados por la cámara del tesoro, el equipo de la doctora Carter cambió su enfoque a algo mucho más extraño. Pero escondidos con ellos había tesoros bíblicos como los que Israel no ha visto en más de medio siglo. La luz de antorcha reveló un grupo de marcas talladas en la piedra, símbolos que no solo decoraban las paredes, parecían zumbar con significado. Justo en el centro había un sello en forma de estrella, afilado y deliberado, casi idéntico al descrito en textos antiguos como la marca de Salomón. No solo un emblema de rey, sino, según la leyenda, una herramienta mágica usada para comandar espíritus. Y no se detuvo ahí. Las tallas corrían en líneas geométricas apretadas, algunas simples, otras superpuestas en espirales y ángulos tan precisos que parecían planos. Un arqueólogo susurró: «Esto es matemática, pero no solo medidas del templo. Esto es material de nivel superior.
Algunos símbolos mapeaban proporciones, ángulos y arquitectura tan detallada que hacía que el siglo X a.C. se sintiera sospechosamente futurista. Incluso la doctora Carter bromeó. Vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón. Luego vinieron las tabletas apiladas en la esquina, como si estuvieran esperando ser leídas. Un conjunto de tabletas de arcilla llevando escritura hebrea densa, algunas desvanecidas, otras perfectamente grabadas. Con solo el nombre de Dios apareciendo en hebreo, con más, aquí está David Campanali. Una describía dimensiones del templo casi palabra por palabra del libro de Primeros Reyes, pero otra era diferente mientras el lenguaje se retorcía. La estructura rompía reglas. Se leía más como un acertijo que como un registro. Esta tableta hacía referencia a algo extraño, una llave ligada al conocimiento oculto. La doctora Carter hizo una pausa. ¿Era un guiño a la llave mística de Salomón? ¿Un texto ligado a rituales y códigos antiguos, largamente descartados como mito? Nadie lo dijo en voz alta, pero el pensamiento estaba ahí. ¿Qué tal si estas no eran solo instrucciones para construir algo? ¿Qué tal si estaban escondiendo algo? Entonces, alguien lo detectó. Un cofre metido dentro de una abertura oscura en la pared, casi perdido, aproximadamente del tamaño de equipaje de mano. Se veía pesado, sellado con cierres de metal y tallado con el mismo símbolo de estrella de la pared. No había bisagras o cerraduras obvias. Podías sentir el aire cambiar mientras el equipo se amontonaba alrededor. Nadie lo tocó. Abrirlo era arriesgado, demasiado arriesgado, pero la tentación era espesa. ¿Era aquí donde Salomón guardaba los secretos reales? ¿Podría apuntar al arca del pacto o simplemente abriría una puerta a más preguntas? Y justo cuando pensaron que no podía volverse más extraño, alguien detectó un detalle en las tallas. Uno que no coincidía con nada que hubieran visto hasta ahora, un símbolo fuera de lugar y fuera de tiempo. Ahí fue cuando toda la historia tomó un giro brusco. Vamos a continuar y muy pronto vamos a encontrar algo realmente muy importante y muy especial por allá. No fue el tesoro o la menorá lo que agrietó el mundo. Fue una sola oración tallada en piedra que sonaba como Salomón hablando desde la tumba. Solo porque la sangre de David fluye por tus venas, así como por las mías, te concedo tu vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo de la doctora Carter acababa de terminar de descifrar las extrañas tallas en forma de estrella cuando lo detectaron. Metido a lo largo de la pared este de la tumba, apenas visible en la luz de antorcha. 5 líneas en hebreo antiguo, suavizadas por el tiempo, pero aún lo suficientemente afiladas para provocar un escalofrío. Decía: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros. Esa línea golpeó fuerte, no solo porque hacía eco del tono poético de Proverbios, sino porque sonaba personal, como si alguien, tal vez el mismo Salomón, estuviera dejando atrás una instrucción destinada a sobrevivir siglos de silencio. La carpa de vuelta en el campamento base se iluminó con ruido mientras las laptops sonaban, los teléfonos sonaban y fotos de la inscripción se enviaban a través de continentes. Para cuando el sol se alzó sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba en llamas. Algunos expertos lo aclamaron como la pistola humeante. El estilo de escritura, el lenguaje, la ubicación, todo coincidía con el reinado de Salomón justo hasta la datación de 970 a 931 a.C. de las paredes de la cámara. Muy bien, esa es una de las partes de las puertas dobles del monte del templo. También fue aún al subterráneo del monte del templo. Señalaron hallazgos anteriores, la menorá, los bienes comerciales, las notas arquitectónicas, y dijeron que esto era el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos lo estaban comprando. Los críticos saltaron rápido, desgarrando la evidencia pieza por pieza. Cuestionaron la autenticidad de las tallas. Algunos incluso dijeron que la redacción se sentía demasiado pulida, demasiado perfecta.
Otros notaron símbolos tenues cerca de la oración que se veían persas, sugiriendo que alguien, siglos después, podría haberla tallado para imitar la voz de Salomón. Dentro de salas de conferencias y foros en línea era caos. Profesores ladraban unos sobre otros en transmisiones en vivo. Editores de revistas retrasaron publicaciones para sopesar nuevas teorías y los titulares gritaban todo desde Salomón encontrado hasta engaño sagrado. Y justo en el medio de todo, la doctora Carter se paró calmadamente en el caos. No nos propusimos encontrar un rey, pero las pistas siguieron acumulándose. Si eso no vale la pena investigar, ¿qué sí? Cada línea de esa inscripción se sentía más pesada ahora, más que solo palabras. Insinuaba a un rey luchando con el poder, mirando las estrellas en busca de guía, y posiblemente, solo posiblemente, dejando atrás el único rastro en primera persona de su gobierno. Y mis oídos están cerca de captar sacerdotes y viejos murmurando: «Te mostraré que soy rey en Israel». Pero aún había un problema. Si la talla era real, entonces ¿quién o qué estaba encerrado dentro de esa cámara sellada final justo adelante? Porque el nombre de Salomón podría haber provocado debate, pero lo que el equipo encontraría después silenciaría a todos. Comparte esto con un amigo que ama un buen misterio, porque esta historia apenas está comenzando. Un nombre tallado en piedra desató una tormenta que alcanzó mucho más allá de la arqueología. Solo días después de decodificar esa oración inquietante, posiblemente escrita por el mismo Salomón, el equipo de la doctora Carter se topó con algo aún más explosivo. Cerca de la parte trasera de la cámara, bajo una capa delgada de polvo, había un conjunto fresco de inscripciones, hebreo antiguo, cincelado con cuidado, describiendo una visita real en 950 a.C. de la reina de Saba. Su Majestad Real. Permíteme presentar a mi soberana, Su Majestad Real, la reina de Saba. El momento en que tradujeron su nombre se sintió como si el tiempo se detuviera, porque esto no era solo otra referencia bíblica. Esta era la historia exacta contada en el libro de Primeros Reyes y el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por la historia, pero veneradas en el judaísmo, cristianismo e islam, ahora posiblemente unidos en piedra. Rabinos se reunieron sobre rollos de Torá, imanes comparando pasajes del capítulo 27 de Surá y sacerdotes susurrando sobre Biblias desgastadas. La talla no solo coincidía con las escrituras, parecía darles vida como un puente hecho de piedra que abarcaba milenios. Pero por cada creyente celebrando, había un erudito levantando una ceja. Algunos llamaron el momento demasiado perfecto. Otros señalaron anormalidades estilísticas en los símbolos de la talla que no coincidían del todo con el siglo X a.C. ¿Podría haber sido añadida después, un tributo de un escriba devoto, o peor, una falsificación destinada a alimentar llamas religiosas? La tensión estalló rápido. Paneles en línea se convirtieron en partidos de gritos. Algunos eruditos islámicos argumentaron que la riqueza de la tumba chocaba con cómo el Corán describía a Sulaimán. Sabio, sí, pero nunca indulgente. Si vas y visitas el lugar por ti mismo, verás que estas cámaras que encontró estaban muy dañadas. Mientras tanto, líderes políticos en Jerusalén discutieron sobre quién tenía derecho al sitio. Las líneas religiosas ya tensas comenzaron a pulsar con nuevo calor, pero bajo el ruido, algo más profundo se agitó, porque las tallas implicaban más que una visita real, insinuaban una alianza, comercio, diplomacia y conocimiento compartido entre dos gigantes antiguos. Y si eso realmente pasó, podría significar que las historias sagradas no son solo espirituales, son históricas. Aún así, la pregunta permanecía: ¿estaban estas inscripciones diciendo la verdad o diciéndonos lo que queríamos escuchar? Y justo cuando el debate alcanzó un punto de ebullición, el equipo descubrió algo metido dentro de un nicho sellado detrás de la pared de Saba. No otra inscripción, no una corona,
algo que podría cambiar todo de nuevo, y no estaba destinado a ser encontrado. No era otra talla, no era un pergamino, era algo más pequeño, pero más pesado que todos los demás. Doblado en la esquina de la cámara, detrás de una mesa de piedra agrietada que nadie había tocado en siglos, yacía un anillo de oro, grueso, sólido e inconfundiblemente real. Al principio se veía como solo otro ornamento enterrado, pero entonces la luz lo captó. Tallada en la cara del anillo había una estrella de 6 puntas. Ahora, esto no era algún símbolo moderno sacado de la bandera de hoy. Esto era rugoso, tallado a mano y antiguo, pero tenía suficiente parecido a la estrella de David para detener a toda la habitación en frío. Las pruebas de laboratorio después confirmarían. La metalurgia se alineaba perfectamente con el siglo X a.C. Pero incluso antes de eso, los susurros comenzaron. ¿Era este el anillo de Salomón, su sello real? El mismo que podría haber estampado paquetes comerciales con Fenicia, cartas a Saba, decretos que dieron forma al reino de Israel. Entonces se dieron cuenta de que esto no era solo un anillo, era una firma. Aún así, la cautela se arrastró. Algunos expertos advirtieron que anillos similares habían aparecido del siglo VIII a.C., principalmente ligados al rey Ezequías, la estrella de David. No era ampliamente conocida hasta mucho después en la tradición judía. Entonces, ¿era esto una casualidad, una reliquia familiar, o había Salomón adoptado el símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imagina al equipo encorvado sobre microscopios, escaneando los bordes del sello con precisión láser. Cada ranura, cada rasguño fue debatido como si tuviera la respuesta a todo. Estas estructuras antiguas se erigen como puntos de referencia fantasmales del pasado, su verdadera historia. Manejarlo tampoco era broma. Microherramientas, casos controlados por oxígeno, días de limpieza sin tocar realmente la cosa. Un aliento equivocado y podría desmoronarse, pero el riesgo valía la pena. Porque si este anillo realmente pertenecía a Salomón, podría ser el primer enlace directo entre su mano y el mundo que gobernó. Y justo cuando el equipo comenzó a creer que habían encontrado la joya de la corona del sitio, escucharon algo, un eco tenue como piedra moviéndose o algo agitándose, porque justo detrás del lugar de descanso del sello había otra pared. Y detrás de eso, bueno, nadie estaba listo para lo que encontrarían después. Justo detrás de la pared que sostenía el sello dorado, encontraron una canción. Arqueología desentraña el enigma de cómo y por qué estas maravillas fueron construidas. A primera vista se veía como más escritura tallada en la piedra. Pero mientras el polvo se aclaraba y sus linternas barrían la superficie, el patrón se destacó. Marcas repetitivas, espaciado rítmico y pequeños símbolos que se veían menos como palabras y más como sonido. La doctora Carter se inclinó, entrecorrando los ojos. Susurró a su equipo que estas no son oraciones, son notas. El equipo se congeló. En esa pared de piedra caliza fría, enterrada durante 3000 años, estaba lo que parecía una partitura musical. Y no solo cualquier música. Esto era complejo, superpuesto y tallado con símbolos ligados a instrumentos antiguos, como arpas, liras y tal vez incluso flautas. Una marca claramente se parecía al arpa de 10 cuerdas ligada al rey David. Y según el libro de Primera Crónicas, capítulo 25, Salomón había heredado no solo un trono, sino una sinfonía. Afuera de la cámara, historiadores de música ya estaban debatiendo lo que estaban viendo. Algunos dijeron que el estilo coincidía con tradiciones hebreas tempranas. Otros afirmaron que se veía sospechosamente babilónico. Los babilonios deciden conquistar Jerusalén. Sí, se rebeló contra Nabucodonosor. Mala decisión. Demasiado avanzado y demasiado limpio para ser de la época de Salomón. De vuelta en el sitio, uno de los internos tocó las marcas en un arpa réplica. Era crudo y vacilante,
Pero algo sobre el patrón les dio escalofríos a todos. Estas no eran solo notas, eran instrucciones para adoración. Aún así, la emoción vino con duda. ¿Eran estas tallas auténticas, de las cuales muchas partes han sido descubiertas fuera de las murallas de la ciudad? ¿Podrían ser de un gobernante posterior tratando de honrar o imitar la corte de Salomón? Algunas marcas tenían un toque de estilo persa, otras eran imposibles de datar limpiamente. Sin importar de dónde proviniera aquello, el impacto era el mismo. Por un instante, ese lugar dejó de sentirse como una tumba y comenzó a transmitir la inquietante sensación de estar vivo, como si sus paredes, en silencio, respiraran junto al equipo. Cada inscripción fue registrada con una precisión milimétrica, utilizando escáneres láser que capturaban hasta el más mínimo trazo. Cualquier roce, incluso una exhalación demasiado cercana, podía borrar siglos de historia tallada en piedra. Y aún así, el riesgo no detuvo a los investigadores en su empeño por seguir la melodía misteriosa que parecía resonar entre las paredes. Cuando la última vibración se extinguió, el recinto reveló un secreto adicional, oculto bajo la partitura labrada. Sellado con firmeza dentro del muro, había algo inesperado. No era un mapa ni una nueva pieza musical, sino una pista que sugería la existencia de un nivel aún más profundo. Quizás el verdadero corazón de la historia. Era imposible no imaginarlo. Si esas piedras pudieran hablar, formarían un coro majestuoso anunciando la llegada de un rey. El eco de esa idea quedó flotando en el aire, alimentando la tensión y la esperanza de todos. Sin embargo, tras todos los anillos dorados, las antiguas melodías y las inscripciones que evocaban el templo, surgió una revelación que nadie esperaba. Todavía no habían encontrado el cuerpo de Salomón, ni siquiera pistas directas de su enterramiento. A pesar del bullicio en redes y de titulares sensacionalistas que proclamaban el hallazgo de la tumba perdida, la realidad era más compleja. Sí, la cámara era auténtica y los artefactos no dejaban lugar a dudas sobre su antigüedad, pero los arqueólogos advertían que solo habían visto una fracción de lo que podría yacer oculto allí. Todo el contexto apuntaba al siglo X a.C., la época en la que, según las crónicas, reinó Salomón, y aún así, el sitio no cumplía con las características de un sepulcro. Al menos, no todavía. Podría tratarse de un archivo real, un santuario privado o un depósito de tesoros con un propósito ritual. En una gran carpa instalada cerca de la ciudad de David, la doctora Carter y su equipo trabajaban rodeados de planos, tabletas y escáneres de última generación, revisando una y otra vez las evidencias como si cada fragmento pudiera revelar la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pero la ausencia de un sarcófago, de restos humanos o de una máscara funeraria real era innegable. Lo único que tenían eran símbolos que gritaban el nombre de Salomón: menorás finamente labradas, relieves de arpas, inscripciones que mencionaban a la reina de Saba y un sello dorado de factura exquisita. Era como encontrar la corona, pero sin el monarca. Esto, lejos de frenar las teorías, las multiplicó. Algunos especialistas aseguraban que la tumba debía estar muy cerca, probablemente a mayor profundidad, mientras que otros advertían que todo podría ser una construcción simbólica, un homenaje al rey cuya esencia estaba en la memoria, no en un cuerpo físico. La propia doctora Carter lo resumía con serenidad. Cada vez que removemos esta tierra, nos conectamos con lo divino y entre nosotros de una manera que trasciende el hallazgo. Era más que arqueología. Se trataba de un puente espiritual entre el presente y un pasado sagrado. Y entonces, la tecnología aportó un nuevo giro. Escaneos con inteligencia artificial, aún bajo estricta reserva por la sensibilidad religiosa de Jerusalén, detectaron cavidades ocultas, líneas geométricas y posibles cámaras adicionales bajo el lecho rocoso. Sin embargo, no podían excavar.
No por ahora. La zona cercana al Monte del Templo es uno de los puntos más disputados del planeta, y acceder a ella exige algo más que un permiso. Requiere un delicado equilibrio diplomático.